Y entonces ya mi perspectiva era cristiana. Y cuando estaba en bachillerato, yo esperaba que el profesor de sociales o de historia se centrara como en Dios y en la Biblia y en el pueblo de Israel. Y cuando veo que me hablan de Mesopotamia y veo que me hablan de historia de Asia, de Medio Oriente, pero no me muestran a Israel. Y yo recuerdo que en una ocasión, Pastor Onésimo, le pregunto a la profesora, ¿y dónde está Israel en la historia? Israel no se menciona. No se menciona de igual forma en la historia después de Cristo, aunque sea después de Cristo, la eficacia de la iglesia. Y si se habla de ella, se habla básicamente a la luz de la Edad Media, de la llamada Inquisición, ¿sí? Para resaltar los aspectos negativos. ¿A dónde quiero llegar? Es decir, que una cosa es la narrativa que tiene el mundo secular de la historia y otra cosa es la verdad de la historia. Entonces todo aquí se mueve, todo lo que acaece se mueve a la luz de la iglesia de Jesucristo. Y esa es la valía que nosotros debemos de tener como iglesia. No nos importan los historiadores la historia. Nosotros sabemos que todo aquí se mueve a razón de dos fuerzas poderosas espirituales, la de Dios y la del mal. El mundo no va a entender esto, pero nosotros que tenemos la palabra profética más segura, sí estamos llamados a entenderlo. Es decir, que esta pandemia, o esta llamada pandemia, debe de analizarse a la luz de la iglesia. Que el sociólogo narre su perspectiva, que el político narre su perspectiva, que el economista pues narre su perspectiva, pero el púlpito se enfoca en la perspectiva de Dios. Qué triste, qué triste. Muchos en el mundo están buscando la perspectiva de Dios y lo lamentable, Oliver, es que muchos púlpitos, en lugar de enfocar la perspectiva de Dios, están enfocando la perspectiva secular, con el interés como de congraciarse con el mundo. Es una falta de valía. A esta falta de valía la Biblia le tiene un calificativo. El calificativo Génesis es mundanalidad, porque asociamos muchas veces la mundanalidad con el hecho de comprar ropas mundanas. Una minifalda, y por qué no, tiene que ver con eso. Un tatuaje tiene que ver con eso. La música secular tiene que ver con eso. El ir a un gimnasio, porque no pudiera tener que ver con eso. El tipo de peinado que nos hacemos pudiera tener que ver con eso. Pero básicamente no es eso. Mundanalidad tiene que ver con una forma secular de pensar. Es decir, que un púlpito mundano es un púlpito que tiene un enfoque secular, en lugar de tener un enfoque básicamente bíblico, básicamente escritural. Volvemos a nuestro punto. Todo se mueve a la luz de la iglesia. Por eso el Señor Jesucristo le dio dos calificativos. Sal de la tierra, la única. Vosotros sois la sal de la tierra. La idea en el original es vosotros y solamente vosotros sois la única sal de la tierra. Es decir, que sin la iglesia el mundo se corrompe de una manera más veloz. Y vosotros y solamente vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que sin el conocimiento de la vida que emana de parte de la iglesia o de los creyentes, el mundo estaría en total ignorancia. Porque luz tiene que ver con santidad, sí, pero como diría Lloyd Jones, tiene que ver con el concepto de ilustración, de ilustrados, de sapiencia, de conocimiento, de sabiduría. Vosotros sois, sería un buen calificativo, aunque le duela al mundo. Vosotros sois los ilustrados de Dios. Usted, creyente, usted es un ilustrado. Usted pertenece al grupo
de los ilustrados de Dios. Ellos pudieran saber mucho de espacio sideral, de galaxias, de microorganismos, de virus, de bacterias, y hasta de historia universal, de geografía. Sin embargo, tienen ignorancia con relación a la vida en su esencia y a la muerte y al antídoto contra la muerte. Usted es un ilustrado, usted es un intelectual de Dios. Exalte a Dios, bendiga a Dios por esto. Entonces todo gira alrededor de la iglesia. De la iglesia. Esta llamada pandemia, entonces, no es al mundo a quien viene a probar. Es la iglesia. Creo que saber esto, o persuadirnos de esto, nos va a ayudar de manera significativa a tomar, Pastor Alan, decisiones valientes. Porque pudiéramos llegar a pensar, Rigoberto, que esto es fortuito. Llegó una pandemia, llegó un virus, fortuito. No, esto no es fortuito. Esto es intencionado. ¿Intencionado de parte de quién? Del cielo que gobierna. Porque ¿quién es que gobierna? El cielo. ¿Acaso habrá algo que ocurra en esta tierra que Dios no lo haya enviado o que Dios no lo sepa? Dirá alguien, el diablo. ¿Y el diablo se mueve solo? Los hombres, eso fue una manipulación de los hombres. ¿Y los hombres se mueven solos? Dirá alguien, ¿son títeres? No, no se coarta la voluntad humana, pero sí se regula. Dice la Biblia, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios. A todo lo que quiere, lo inclina. Jehová dio, dijo Job. Jehová quitó. Es decir, el cielo gobierna. Sea el nombre de Dios bendito. Y dijo el profeta Isaías, en medio de esa crisis existencial y política, en los tiempos del rey Usías, en el tiempo del rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono, bendito Jehová, alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Y alguien dirá, ¿y entonces qué significa esto? Eso mismo, que el profeta tenía una confusión, porque el hombre clave, el rey, había muerto. Y entonces dijo, ¿y ahora? ¿Y nuestras esperanzas? Y entonces vino la revelación de Dios, y en esta revelación él vio a Dios sentado en un trono alto y sublime. ¿Qué significa esto? Que Dios está en su trono, que Dios gobierna. Esta pandemia no ha movido a Dios de su lugar. No, Dios está en su trono. Ahora, entendiendo esto de que esta pandemia, o llamada pandemia, es para probar a la iglesia de Jesucristo, la pregunta consiguiente sería, ¿y en qué? ¿Y en qué sentido? Número uno, en la consistencia de su fe. En la consistencia de su fe. ¿Recuerdan la historia que narré la semana pasada? Que por cierto no salió. La comunicación virtual no lo permitió, pero quiera Dios que ahora sí. De aquellos militares en una de esas naciones detrás de la cortina de hierro, que entraron armados con armas fuertes y largas, súbitamente a una reunión de cristianos, las sobaron, las escopetas, y dijeron, ¿quiénes son aquí verdaderamente cristianos? Los que son verdaderamente cristianos, pónganse de este lado, y los que no son, pónganse de este lado. Y una cantidad significativa se puso de ese lado, y los fieles se quedaron de este lado. Dijo, ustedes que no son cristianos, salgan de aquí, váyanse. Bueno, lo que se esperaba era lo normal, lo consiguiente, ¿no? Que eliminaran a esos creyentes, porque el comunismo impedía la fe cristiana y especialmente el reunirse, porque ahí está el punto, el reunirse. Y entonces dijeron los guardias, nosotros también somos cristianos. Vamos a adorar ahora de corazón a nuestro Dios. En medio de esta pandemia pasa lo mismo. Ahí está el virus, preguntando a ver quiénes son verdaderamente cristianos. Porque piensan, los pseudos, que el virus se les va a pegar. Y dicen, no, nosotros no somos. Ah, pues váyanse. ¿Y quiénes son? Vengan, vamos a adorar
que no lo vamos a contaminar, fue que nos disfrazamos de virus. La consistencia de la fe. En segundo lugar, la consistencia en la palabra. En la palabra. Es decir, lo que usted dice, lo que usted profesa, lo que usted declara. Yo sirvo a Dios, al Dios de los cielos, al Dios del universo, el Dios que creó cada átomo, cada partícula, que nada se mueve si no es por su control. Y como diría el pastor Alan, postdata, tengo miedo, no iré. Oh, y entonces, ¿y la palabra que usted estaba declarando? En tercer lugar, es una prueba para el liderazgo. Una prueba para el liderazgo. Sin lugar a dudas, el pueblo de Dios se mueve por medio de sus líderes. Por eso Dios ha colocado líderes. Y dice la Biblia, imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Imitad su fe. Los pastores tienen que ser hombres de fe. La fe nos hace ver valientes, pero realmente por dentro somos tan cobardes como los demás. Es la fe lo que marca la diferencia. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. El hombre tenía miedo, pero él se asió de la fe, de la palabra, y dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y se fue disipando el miedo. Todos los que estamos aquí hemos tenido terror nocturno. Todos. No creo que haya un solo ser humano que no haya tenido terror nocturno. Los niños tienen terror nocturno. Y el Señor dice, te voy a librar del terror nocturno. Cuando dice que te voy a librar, no es que no va a pasar por él. Es que en medio del terror nocturno, cuando tú te agarras de la fe, el terror nocturno es disipado. El terror nocturno no es más que, es como ver fantasmas. Es ver como dimensionar las enfermedades y las cosas malas. Es ver una hormiga como si fuera un elefante. Y después cuando sale el sol dice, y a esto era que yo le tenía miedo. Sí, ahora que salió el sol en la mañana. Pero mientras está el intervalo de las 12 de la noche a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, hay una tensión en el organismo humano y especialmente en la parte pensante, que es el cerebro, el liderazgo. En cuarto lugar, consistencia en el propósito de Dios, que es su iglesia local. ¿No decimos acaso, gloria sean dada a Cristo? ¿Dónde? En su iglesia. Consistencia en el amor y la misericordia. Consistencia en el amor y la misericordia. En una ocasión, cuando era un muchacho, yo disfruté ese tiempo realmente, un muchacho cristiano. Tenía un grupo de amigos cristianos, de jóvenes cristianos, y salíamos a cenar, a evangelizar, a predicar en las guaguas. Era una cosa tremenda. Y recuerdo que en un momento hubo una explosión. Estábamos en la 27 de febrero, recuerdo como ahora. Hubo una explosión. ¡Pum! Y todos salimos para el lado contrario a la explosión. Sin embargo, hubo uno que fue hacia el sonido de la explosión. Después, cuando todo se calmó, le preguntamos, digo, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste hacia el lado del peligro? Dice, no, es que a mí me entrenaron como bombero. Sí, cuéntanos esa experiencia. Sí, a los bomberos se les entrena para regular sus reflejos, de tal manera que en lugar de ir al lado contrario del peligro, ellos van hacia el peligro para ayudar. Entonces él actuó como bombero. Ahora, ¿cómo actúa un cristiano en medio de una llamada pandemia? ¿Contrario? ¿Se va huyendo para aquel lado para no ayudar a nadie? ¿O va a socorrer? Vi un varios twitters, de un médico, que alguien retuiteó, escribió, todo eso que se reenvían ahora en las redes sociales. Este médico infectólogo, en los escritos que coloca, dice, ahora, yo no entiendo, que la mayoría de personas que han fallecido por el llamado coronavirus ha sido por falta de atención
médica, pero no falta de atención médica en el sentido de que sean atendidos, sino de medicación. Pero espérese, ¿cómo es esto? Que ahora están los médicos diciendo eso. Ahora. ¿Y por qué no lo dijeron en medio de la pandemia? No, el miedo, el espíritu camaleonístico, de cambiar de color de acuerdo a las circunstancias. Dice en otro tuit, dice, al parecer el miedo está arropando más que el coronavirus. Bueno, pero ahora es fácil decir muchas de esas cosas. Pero ¿y en el tiempo de la incertidumbre? No, porque la reputación médica podía estar en peligro. Ahora, como hay una incertidumbre y como los refajos se están viendo, es decir, la ropa interior de muchas instituciones mundiales y de muchos establecimientos, entonces hay alguien que quiere ya buscar la aceptación. Hoy en día se habla de una cantidad significativa de dinero que están pagando en muchos países para que relacionen una enfermedad que no es coronavirus con el coronavirus. ¿Por qué? Porque hay estados que están pagando dinero para que digan que esos pacientes murieron por coronavirus. No estamos entendiendo el asunto, la dimensión. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir nosotros? ¿Hacia el abandono? Tantos familiares que abandonaron a sus familiares porque tenían coronavirus, lo echaron, lo sacaron de su casa. Es dramático. No fueron a la morgue, no fueron al hospital, no. Le ponían la comida afuera. Un miedo terrible. Ahí se demostró si es verdad que tú querías a tu papá. Ahí se demostró si en verdad tú querías a tu mamá. Ahí se demostró si en verdad tú querías a tu esposo o a tu esposa. Esto ha probado muchos amores. Y a la iglesia no lo ha probado. ¿Dónde estamos? Quédate en casa. Pero ¿dónde que te vas a quedar? Escúcheme. No es que estamos en contra del sentido y del espíritu, del cuidado de la familia y del distanciamiento social en su sentido lógico, porque sería una utopía, un distanciamiento definitivo. Es utópico y todo el mundo lo sabe, todo el que tiene dos dedos de frente lo sabe. De lo que se trata aquí es del amor, de lo que se trata aquí es de la misericordia, de que ¿Qué significa esto, la consistencia en la esperanza? Bueno, ¿dónde está su tesoro? La consistencia en la esperanza. ¿Dónde está su tesoro? En otras palabras, si su tesoro está aquí, usted va a cuidar su vida de manera exagerada y excesiva. Pero si su tesoro está en el reino de Dios, en la resurrección, usted va a decir, pero venga acá, yo tengo que mostrarme tal y como soy. Se está probando también la consistencia en la generosidad. ¿Cuántos están acumulando? Dice, no, para cuando venga la situación, mi amigo, el que es generoso no le va a faltar nada. Echa tu pan sobre las aguas. En otras palabras, en tiempo de crisis, lo que tenemos que tornarnos es más generoso. Con la visión de Dios, más generoso, con los necesitados. ¿Y sabe qué? Dad y se os dará. Y cuando somos probados en medio de una pandemia, entonces el Señor viene con un fluir más poderoso. Les puedo decir mi testimonio, si queréis. He trabajado más que nunca. No he descansado. Los resultados están ahí. Más que nunca. Creo que muchos políticos avergüenzan a muchos pastores y a muchos cristianos, porque muchos de ellos han trabajado más que nunca. ¿Y nosotros? En mi caso, he trabajado más que nunca.
orando más que nunca, leyendo la Biblia más que nunca, exhortando más que nunca, edificando físicamente más que nunca. El tiempo como esto se prueba quiénes somos realmente. Permítanme entonces ir al pasaje bíblico, por favor. Ir al pasaje bíblico, porque no me he olvidado del pasaje bíblico. En el pasaje bíblico que compartimos, dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, que este texto está enlazado a toda la epístola. Es decir, que si usted tiene tiempo, hoy en la tarde, lea la epístola completa, como una carta que le envió a alguien. Usted la lee y entonces usted cae aquí en el versículo 23. Entonces en el versículo 23 dice: mantengámonos firmes. ¿Cuál es la idea del apóstol? Motivar a los creyentes a mantenerse firmes. Hay algunos que no les importa, porque dice que la gracia te lleva a tú estés firme o no estés firme. Entonces contradicen la esencia misma de las Escrituras, que estimula a los creyentes a estar ¿qué? Firmes. ¿Qué dice Romanos capítulo 6? Habiendo acabado todo, es decir, vestido con toda la armadura de Dios. Y entonces dice: y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Y usted no oyó a Martín Lutero. Usted no lo oyó. Dice: no, es que yo no soy de los tiempos de Martín Lutero. Pero usted no lo oyó. ¿Cómo dice Martín Lutero? Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno. Jesús nos ve firmes y adelante. Entonces, ¿cuál es la vida cristiana? La firmeza. Pero aquí el apóstol sagrado sabe que hay una tendencia a la dicotomía, a la variación. Dice: sin fluctuar. La profesión, porque es una ocupación, es un rol, es un desempeño. ¿De qué? De nuestra esperanza. Y aquí está lo que nos asegura: porque fiel es el que prometió. Y ahora va la parte práctica. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, porque ese es el contexto y ese es el ambiente para cumplir con el versículo 24. ¿El qué? El considerarnos unos a otros, al amor y a qué, y a las buenas obras. ¿Dónde? En el contexto del congregarnos. ¿Por qué esta pandemia ha afectado tanto a tantos sectores y en particular a la comunidad cristiana? Porque algunos quieren de alguna forma vivir la vida cristiana cómoda, sin riesgo, y esto no se puede. Desde que usted entró al cristianismo, a la fe cristiana, le dijeron: si usted quiere salvar su vida, usted la perderá. Y si la pierde, la hallará. Y el Señor le dice: usted tiene que morir. Y dice Pablo: yo no estimo preciosa mi vida. Y dice Pablo, bajo la luz del Espíritu: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es la vida cristiana. Pablo, no lo haga. Pero venga acá, ¿cómo que no lo haga? Pablo, no vaya. Pero ¿cómo que no vaya? Pablo, pero fue a Gabo por la luz del Espíritu Santo. Sí, pero él no me prohibió. Él me dijo lo que me iba a pasar, que me iban a humillar, me iban a vilipendiar, a todas esas cosas tristes y feas que hacen los del mundo con los hijos de Dios. Pero yo no estimo como preciosa mi vida, ya yo la ofrendé. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Eso no es un aplauso a los que tienen esa costumbre. Usted va a ver más adelante, es una censura. Sino exhortándonos. A veces, amados pastores, amados diáconos, amados jóvenes, amados hermanos que están aquí en esta hora, a veces se cree que la iglesia es vertical. Y en un sentido lo es. Es decir, el púlpito tiene un desempeño importante. Bueno, estamos aquí en un púlpito, como en los tiempos de Esdras y de Nehemías, que erigieron un púlpito más alto. Y este está más alto que ustedes. Sin embargo, la perspectiva de este pasaje y de Efesios capítulo 5 es una perspectiva horizontal. Fíjense cómo dice: exhortándonos. Es decir, que de manera virtual, dirá alguien: ahora usamos Zoom, pastor. Pero de manera virtual no se puede cumplir esto. Tiene que ser de manera real. Cuando yo te veo, cuando yo te toco. Dice: no me toque ahora. También me va a quitar eso, que no te toque. También me va a quitar, pero será, no quiero decir sida para no ofender a nadie, pero será una plaga, será lepra,
que no me toque. Hay gente que no quieren tocarse unos a otros, que no me toque. Pero qué virus tan diabólico es este, qué poder tan grande tiene este virus que no puedo tocar a mi hermano. ¿Y qué virus? No quiero decir qué virus del diablo es este, pero qué virus es este. Hay algunos médicos que se están burlando. Hay algunos médicos que se están burlando, que dicen, ten cuidado hasta con las papeletas. Dice, ¿pero qué? Pero es Superman ese virus, han dicho algunos infectólogos. Y le meten una sustancia por los pies, para que le limpie los pies por aquí abajo. Que entren al templo, ¿cómo? Limpiándose los pies. ¿Pero qué virus es este? Que ni dándole 3 patadas o pisoteándolo se muere. Que hay que echarle alcohol. Y dice una doctora, dice elemental, que ya se preguntó, dice, pero si el virus se mata con alcohol, ¿y por qué la gente no se lo toma? Es una broma, no lo hagan. No vaya a ser que piensen que soy seguidor de Donald Trump en ese punto, ¿verdad? Pero quién sabe. Lo que estamos hablando en esto es que más que virtual, es un asunto de contacto. Pero lo dijo el político. Usted no le escuchó cómo lo dijo el político. Por si acaso usted me va a censurar a mí. Leonel Fernández lo dijo. Leonel Fernández, le digo a los que están allí de los mares, es un candidato de la República Dominicana, el más preparado, el más intelectual, el que ha gobernado este país, que desarrolló la infraestructura de este país. Una persona ecuánime, sensata, el que mejor orientó a los dominicanos en este tiempo de crisis, el que salió de su partido, el que todo un gobierno se fue contra él y aún así ha sacado fuerza de adentro. Su mujer lo abandonó políticamente y se quedó en el barco, a él habiendo salido. Es grave, la mujer que bailó merengue con sus enemigos y que ahora que tiene fantasías eróticas con cantantes, y el hombre está ahí, no dice nada. Pues ese candidato, dijo que para hacer campaña política hay que tener contacto. Digo, ajá, pero nadie le dijo nada. Ahora si el pastor Bayonet dice, saludados con ósculo santo, le van a decir que está propagando el virus. Pero dígaselo a él, que dijo que para hacer campaña política, un reino perecedero, hay que tener contacto con la gente. Y usted no vio a la esposa de él, que es vicepresidenta y candidata a vicepresidenta otra vez, que yo no lo entiendo, montada en un motor y bailando de cerca con la gente y quitándose la mascarilla. Nada más faltaba que le diera un beso a la gente que estaba allí. Y nadie dice nada. Y aquí en la iglesia, ten cuidado, ahora es con codo, con codito. ¿Pero qué virus es este? ¿Será real? ¿Será inventado? Pastor, usted no ha visto en Estados Unidos, pero ya lo dijo el infectólogo, que la mayoría de los que se han muerto es por falta de atención médica en el asunto de la medicación. El miedo se apoderó de los médicos. Ahora lo están diciendo. Estoy hablando con mi corazón y con la realidad para que vayamos a la cordura. El texto dice, exhortándoos, motivándoos. Es decir, que tiene que haber una relación visual de verte a la cara, de llamarte, de tocarte. Dije el domingo pasado, y lo retengo, que los cristianos que rehuyen el congregarse son peores que los ateos. Porque los ateos los tenemos ¿dónde? Afuera, peleando, pero eso lo tenemos esporádicamente, que viene cuando se le ocurra a la iglesia y a la hora que quieran y cuando quieran. Y cuando llegan tarde y se van temprano, salen por ahí. Como no voy a saludar a nadie, pero no ahora en tiempos de pandemia. Esa ha sido una norma. Es decir, son como enviados por el diablo a las iglesias. No, pastor, déjelo, que van a coger algo. No, hay que decir, lo dejo. Con ese pensamiento contaminan a los fieles. Y a los fieles hay que decirle, la conducta de ustedes, esa es la correcta. La incorrecta son los que se desgaritan de la iglesia. Los que quieren hacer lo que le da el deseo y la gana. Pero los de Dios, ¿qué son los de Dios? Son fieles. Aman a sus hermanos. Le dicen, hagamos 3 ramadas para quedarnos aquí. Ay, yo estoy cansado de estar aquí. ¿De cómo cansado de estar con los amados de Dios? Hablando de las cosas de Dios. Pero si fuera hablando de revistas, de estética, del último vestido que hay en la revista tal, que cómo tú compras. ¿Y dónde tú compraste eso? ¿En qué lugar lo compraste? Ay, yo quiero
Pero ¿dónde que queda? Y ahí tiene una hora averiguando la dirección virtual o física. ¿Dónde fue que compraste esa ropa? Y entonces yo lo compré. Ay, pero ¿y ahí de tantos colores? ¿Y te cansas hablar de la palabra de Dios? Amigo, hermano, todo esto aquí es perecedero. Lo que perdura es lo que hacemos para la eternidad. Dice más. Dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Tú no crees que Cristo viene? ¿O es que algunos pastores te han dicho por ahí y estás escuchando tanto Facebook Live y tanto YouTube de tantos predicadores, sobre todo los fundamentalistas y los intelectuales, los pseudo fundamentalistas, intelectualoides, que te dicen no hay tal cosa como una conspiración, no hay tal cosa como un sistema mundial, no hay tal cosa como un nuevo orden mundial, no hay tal cosa como... ¿Cómo que no hay tal cosa? Claro que hay tal cosa. No desde ahora, desde siglos pasados, de los tiempos de Alejandro Magno, desde los tiempos del Imperio Romano, desde los tiempos de Hitler. ¿Estás conmigo? ¿Me estás entendiendo? No es que somos paranoicos, es que somos bíblicos. Maranatha se saludaban los primeros cristianos. Cristo viene. Así nos saludamos hoy en día y lo seguimos diciendo. ¿Y qué dice Pedro en el primer siglo? Algunos se burlan diciendo, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Porque desde chiquito me dicen que Cristo viene y no ha llegado. ¿Y dónde está? Y dice, ellos ignoran la paciencia de Dios, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero dice Pedro, bajo la luz del Espíritu Santo, que los cielos ardiendo serán deshechos. Y no con agua, con fuego. Y esperamos tierra nueva y cielo nuevo, donde mora la justicia y donde mora la verdad. Cuanto veáis que aquel día se acerca. Ahora mire la parte siguiente. La negrita, hermano Gil, la negrita le quita el sentido al capítulo. Por eso las negritas no son inspiradas por el Espíritu Santo, son humanas. Entonces las negritas le quitan el sentido. Porque tú crees que va a hablar de otra cosa. Pero el que sabe un poquito de gramática sabe que cuando dice porque, es que está dando una relación, mostrando una relación o enlace o hablar de algo consecuente de lo que venía diciendo. Dice porque y le pone un sí. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, que ese texto está relacionado con no os dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y aquellos que estaban subestimando la gracia, le dice, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. No hay opción. Ahora mire, dice, pues ya estamos bajo la gracia. Pastores, ustedes van a dar cuenta. Ustedes saben lo que están haciendo. Ustedes saben que están pervirtiendo la gracia de Dios, diciéndole que estamos en gracia. Pero ustedes tienen la epístola a los hebreos. Ustedes saben que la gracia sobrepasa la ley en cuanto a demandas. La gracia es más demandante que la ley. Usted no ha leído Hebreos. Pues si no lo ha leído, yo se lo leo. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiriere? ¿El qué? Oiga, qué expresión. E hiriere el Espíritu de gracia. E hiriere el Espíritu de gracia. Con mayúscula, el Espíritu de gracia. En otras palabras, ¿va a subestimar la exhortación que te estoy dando? En los tiempos de Moisés, el que subestimaba la ley de Moisés debía morir irremisiblemente. Ahora tú vas a menospreciar, dice el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, la exhortación que te estoy dando, diciendo, no importa, esto es opcional, yo lo hago si yo quiero y si no lo quiero. Es mi libertad. El Espíritu te dice aquí, ¿vas a afrentar al Espíritu de gracia? ¿Va a tener pomo inmunda? ¿No la vas a valorar? ¿No la vas a valorar? ¿No vas a valorar el pueblo de Dios? ¿No vas a valorar tu salvación con temor y temblor? Prometo para el próximo domingo dar una perspectiva del último libro del Antiguo Testamento, Malaquías.
hay 7 ¿qué? 7. Después de una reprensión tan grande, dice el Espíritu Santo, Dios hablando, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor o Dios, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová. Y vosotros decís, ¿en qué? Y hay 7, ¿en qué? Es decir, habían llegado a una petulancia tan grande y a una indiferencia y una insensibilidad que dicen, ¿y en qué? Tú le dices a los creyentes, hay que congregarse porque la Biblia lo dice. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice, ¿y en qué? Porque yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo hago las cosas que hacen los cristianos. ¿Y en qué? Así decían estos llamados creyentes del Antiguo Testamento. Pero ¿saben qué? Le voy a decir cuál era el origen. El liderazgo. Eran los sacerdotes los que 7 veces dijeron, ¿y en qué? Es decir, que los creyentes en su sentido ordinario transferían lo que decían los sacerdotes. Es decir, que muchos creyentes, como se están exponiendo a tantos mensajes, ahora tienen fuerza porque encuentran a través de la reproducción de posiciones de pastores timoratos y pastores que afrentan la gracia de Dios, dicen, mira aquí, este es un hombre de Dios. ¿Hombre de Dios? ¿Hombre de Dios? No, es el hombre que te canta la canción que tú quieres escuchar. Es el hombre que te toca el arpa de David. Dice, eso es lo que yo quiero escuchar y eso te están dando. Por eso se requiere la mansedumbre. Dice, debe de escuchar la palabra de Dios con mansedumbre. ¿Por qué? Porque no es el predicador el que te está ofendiendo. Es la palabra de Dios. Vuélvete a la palabra de Dios para hacer de testimonio a los de afuera. E hiciere afrenta el Espíritu de gracia. Pero permíteme leerte un poquito más. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y aquí descanso yo como pastor. Y aquí descanso yo como emisario de Dios. Y por eso doy 3 aplicaciones. Primera aplicación. Justifiquemos nuestra inasistencia a los cultos en medio de esta llamada pandemia, no delante del pastor, sino delante de Dios. Esto le llamamos libertad humana. Justifiquemos nuestra inasistencia. Yo te digo lo que creo por las Escrituras. Ahora, yo no puedo hacer juicio de nadie, de nadie. Eso fue a mí, es a mí que me lo está diciendo. A mí, esto se escucha en el mundo entero. Esto lo están viendo en Holanda. Esto lo están viendo en España. Esto lo están viendo en Suiza. Esto lo están viendo en China. ¿Y eres tan importante que me estoy dirigiendo a ti en sentido particular? Everybody. Todo el mundo. Para todo el mundo. El mensaje es para todo el mundo. Para todos los creyentes en el mundo entero. Pero yo no puedo hacer juicio. Líbreme Dios. ¿Y quién soy yo? Soy Dios para hacer juicio. No, quien juzgue es Dios. Por eso tu inasistencia, díselo a Dios. Mándale una carta a Dios. Padre, yo no puedo ir a los cultos. Yo tengo un miedo a este virus que se me va a pegar. Yo soy hipertenso. Yo tengo asma. Y comienza por ahí. Díselo. Y en el gran día del juicio, tú se lo dices también. Porque tengo una buena noticia que dar. Dios es tan noble que va a hacer un juicio. Es decir, que todos los impíos que quieren argumentar y los pseudo cristianos van a tener un tiempo para eso. Por eso es que los espíritus están encarcelados ahora. Eso se le llama cárcel preventiva. Entonces esos espíritus van a volver a los cuerpos con conciencia óptima y entonces van a ir ante el tribunal de Dios porque es un tribunal. Y entonces ellos podrán decir, mira, yo no me convertí porque había un pastor. Muy bien, muy bien, muy bien. Y yo, tú sabes que fue, muy bien, muy bien. Entonces Dios dará la sentencia. Si tú eres inocente, te viene con nosotros. Pero si eres culpable, ya sabes. Entonces en ese sentido, ve donde Dios y justifícate donde Dios. Esa es tu libertad. Hay un pastor
ese pastor da pena. Un llamado Alducín. Eso da pena. Ese, si no se arrepiente, se va a ir al mismo infierno. Y lo digo con autoridad. Y lo digo con verdad. Un mexicano tiene una mezcla en esa cabeza que da pena. Él dice que lo que cuenta en un adulterio no es el adulterio, sino la intención del adulterio. Por eso su iglesia tiene que estar llena de adúlteros. Y él mismo tiene que ser un adúltero. Y entonces ahora, él lo dice esto para aplicar. Lo mismo que hizo el pastor de aquí, de República Dominicana. Que tomó, porque han asociado, por eso las iglesias están llenas de divorcio y de recasamiento, porque eso es una táctica de Satanás. Para quitar el aspecto de fortaleza de la mente humana y acondicionar a la gente al adulterio y a todo tipo de pecado. Eso fue lo que dijo el pastor. ¿Cuántos de los que están aquí creen que van a morir sin pecado en el corazón? Y usted, si se adulteró, ¿usted cree que se va a morir, pues se vaya al infierno por el adulterio? Bueno, si se murió en adulterio, se va para el infierno, porque los adúlteros no entrarán. Yo no sé lo que está diciendo, porque el que se suicida no tiene tiempo de arrepentirse, y usted lo comparó al adulterio y no se ha arrepentido todavía, y sigue publicando, y sigue dando mensajes, porque el orgullo lo va a hundir hasta el mismo infierno, a él y a esa iglesia, y a todos esos pastores mercenarios que no se han atrevido a enfrentar el error. Pues ese pastor Alducín dice, de manera muy temeraria, que en el adulterio lo que se juzga es la intención, y que en el suicidio, de igual forma, es la intención. Y dice, 3 morenitos, yo no sé por qué no lo han llevado allá en México al paredón, porque le usa la expresión 3 morenitos despectivamente. 3 morenitos en un tren vieron una muchacha para violarla. Ella agarró un casco de botella y se suicidó, se clavó el vientre. Y la voy a condenar, y luego va amasada. También lo mismo. Aunque usted tenga libertad, usted puede hacer lo que usted quiera. La libre decisión. Pero lo van a juzgar. Y la Biblia dice cómo lo van a juzgar. Por el Evangelio. Por el Evangelio. Los adúlteros no van. No entrarán. Tendrán su parte en el lago de fuego. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los cobardes, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, ni los afeminados. No entrarán. No entrarán. No lo digo yo. ¿Quién soy yo? Un mensajero de Dios. Es la Biblia que lo dice. En segundo lugar, respetemos a los enfermos y a los ancianos. ¿Qué usted está diciendo, Pastor Bayonet? Eso mismo que usted está escuchando. El Estado no tiene potestad, a menos que la enfermedad sea de contaminación, es decir, que se pueda transferir un virus, de usted prohibirle la entrada a un lugar, cual fuere, mucho más la iglesia de Cristo, a un enfermo. Dice que es hipertenso, no puede entrar. Es asmático, no puede entrar. No, si él quiere entrar, que entre, es su decisión. Y si entonces se puede contagiar en cualquier lugar, hasta en su casa. Usted no puede coartar un derecho fundamental. Ahora no hablo como pastor, ahora hablo como abogado. Un derecho fundamental usted no se lo puede coartar a nadie, a menos que peligre el bien común, y no peligre el bien común. Eso se llama discriminación. Y al anciano, y yo quiero que esto conste en acta, porque este es el primer flagelo de la humanidad, el coronavirus, significativo, que se ha vivido. Pero dicen los que anuncian estas cosas, que van a venir otros más. Pues cuando vengan otros más, nosotros respetaremos la libertad de los envejecientes. Porque yo seré un envejeciente, si no es que lo soy ya. Y no me gustaría que mis hijos me digan, papi, usted va por aquí. Digo, ¿qué es lo que tú dices? Que yo voy por ahí. Y yo no tengo voluntad. No, que papá, que usted es un viejo. Y a los viejos nosotros le decimos que se va a operar. Digo, yo no quiero operarme. No, que es una obligación. ¿Pero quién dijo que es una obligación? Yo no quiero. Entiendo que no es viable esa operación. Pero todos los médicos dicen, sí, pero es mi libertad y es mi decisión. No quisiera mañana que me aturuguen algo por la garganta que yo no quiera. No me den lo que yo no quiera. Tienen que respetarme, como yo respeto a los ancianos. Y un anciano dice, yo quiero ir a mi iglesia. Y es soberano en su casa, entiéndame, soberano en su casa, porque hay algunos ancianos que no son soberanos en su casa, pero es soberano en su casa,
Nadie tiene derecho a impedirle venir a la casa de Dios. Pastores, que hay una regulación del Estado. El Estado no está por encima de los derechos fundamentales. ¿Me entendió? El Estado puede ser sujeto a demanda también. El gobernante puede ser sujeto a demanda. El ministro de Salud Pública puede ser sujeto a demanda. El jefe de la policía puede ser sujeto a demanda cuando se violentan los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, escúcheme, hay que respetarlo. Es decir, que si usted se quiere excusar de que usted es anciano para no venir a la iglesia, esa es su libertad. Pero aquí hay una anciana que me enfrentó. Me dijo, yo quiero ir a mi iglesia. No importa el lugar donde me pongan, pero yo quiero ir a mi iglesia. ¿Cuántos años tiene? ¿Como 70 y pico? 85. Pero cuando yo la vi esta mañana, dice, volví a la vida, pastor. Volví a la vida. Y está su hija aquí con ella. Y la hija está más contenta que ella. Porque la ve feliz. ¿Usted le va a quitar el gozo a los ancianos? Esa mujer está correcta mentalmente, tiene sus facultades mentales. Y que conste en acta esto que estoy diciendo, para que 20 años después nadie juegue con mi libertad como anciano. ¿A usted no le gustaría, verdad, que lo trataran como un niño? No, usted es un ser humano. Finalmente, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Llegue cosa buena, llegue bendición. Nada se le va a pegar. Nada. Si usted está con Dios. ¿Y si se le pega qué? Se le pegó en el Señor. Pero Dios blinda y protege y le da gozo, le da fuerza, le da vigor, le da entusiasmo. Una perspectiva nueva y clara de la eternidad y del cielo. Imagínese y piense el día que usted va a ir a la eternidad. ¿Usted se ha soñado alguna vez muriendo? ¿Usted se ha soñado alguna vez muriendo? Como que usted va así. Yo me soñé una vez. Y eso era tan lindo. Ese sueño fue tan lindo que yo iba como bajando. Esa es una experiencia, no es la experiencia que yo creo que voy a vivir. Pero la viví en un sueño. Iba bajando así. Y digo, no tuve miedo. Ningún miedito me dio. Iba bajando ahí. Y yo pensaba literalmente en mi mente consciente de que iba a amanecer en el cielo. Y no sé, algo parece que turbó ese sueño y desperté. Digo, pero estoy aquí todavía, hombre. ¿Usted no está esperando una residencia? Ay, sí, pastor. ¿Y usted está seguro que usted, que nunca se ha montado en un avión, se va a montar en un avión? Sí. ¿Cuántos años tiene? 10 años. ¿Y cuánto tiempo le falta? Me dicen que como 2 o 3. Es decir, que usted se va, ¿verdad? Y usted no se está preparando para la eternidad, para el viajecito que le toca. Es un vuelo a través de la muerte. Pero tengo buena noticia. Cristo venció la muerte. Y al que tenía el imperio de la muerte. Así que como quiera usted se va, porque de aquí nadie sale vivo. Pues afiance su fe en el Señor. Como diría Calvino, el que le tiene miedo a la muerte ha crecido muy poco en su fe. Padre, gracias por tu palabra compartida y por la experiencia de esta primera parte de la escuela dominical. Ahora esperamos que nos excites, que nos animes, que nos emociones en nuestro tiempo de adoración. Ven con tu poder, ven con tu espíritu y mueve los cielos, y nosotros lo moveremos también, procurando salvación, para que haya panderos y danzas en el cielo por un pecador que se arrepiente. En el nombre de Jesús. Amén.